Muy buenas noches, miembros de la familia. Abran por favor la palabra de Dios en Isaías capítulo 62. Isaías capítulo 62. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto. Dios Hijo es quien lo ejecuta. Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y nosotros continuamos respirando para estar inhalando ese punto de vista divino y aplicándolo. Pero para que eso sea una realidad, tenemos que estar sin pecado. Así que unos momentos para asegurarnos que estamos en esa condición. Gracias Dios Padre por el continuo privilegio que nos das para exponernos al punto de vista divino a fin de aplicarlo y funcionar con los recursos divinos. Te pedimos que lo que vayamos a observar de Isaías 62 venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y con eso nos vamos a nuestra sesión. Y en la última sesión estábamos viendo en lo que se refería a los pactos, una serie de distorsiones que ha habido. Por ejemplo, un segundo, los pactos bíblicos en referencia a la teología reformada. Ha habido una serie de confusiones. En ninguna parte de la Biblia se aplica el término pacto a la idea de que existe un sistema de interpretación que considera que todos los propósitos de Dios se realizan sobre la base de tres pactos de teología del pacto. El pacto de la redención fue supuestamente un acuerdo prehistórico entre Dios Padre y Dios Hijo, y eso, como lo vimos, es falso. No hubo ningún pacto entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios Padre no estimó, Dios Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó como sustituto. Y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces, todo eso quise hacer esa observación, pero esto nos lleva a nuestro Isaías 62:5. Y recordemos que los pactos son una serie de procedimientos, procesos y eventos que Dios produce para que sean aplicados. Porque como el joven se desposa con una virgen, se esposarán contigo tus hijos. Y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Ahí está la analogía. La analogía es que Dios se regocija en haber nacido de nuevo y estar respondiendo a la iniciación divina. Ahora, existe un diseño divino primario. ¿Y cuál es? Es el nuevo nacimiento. Es el diseño divino primario. El nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Dentro del diseño divino no podemos más que saborear todos los recursos divinos. Y dentro del diseño divino existe todo un programa diseñado para la estabilidad de todos los miembros del género humano. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi estudiante y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, y todo esto es parte de todo el programa divino, a consecuencia de que el precio ya se pagó.
Entonces, dentro del diseño divino existe todo un programa diseñado para la estabilidad de todos los miembros del género humano. Y la estabilidad debe de ser una estabilidad de una relación íntima con Dios. Aunque continuamente vamos a estar visitados por circunstancias, por memorias, por ataques. Y estas no son más que puras oportunidades para agradecer, porque vamos a poder utilizar el punto de vista divino que hayamos metabolizado y continuar en el programa. Mientras estamos vivos, estamos dentro de un programa divino y no tiene nada que ver con cuánto tenemos o dónde vivimos. ¿Okay? Lo importante es nuevo nacimiento y crecimiento espiritual, porque eso es lo que nos lleva a entender el programa divino. Dentro del diseño divino, entonces, existe todo un programa diseñado para la estabilidad. Estabilidad máxima en medio de máxima adversidad para ser un testimonio para el conflicto angélico, porque estamos en medio de un juicio de apelación y podemos estar siendo presentados como testigos del fiscal y al mismo tiempo podemos estar saboreando la relación íntima con Dios. Todo a través de responder al diseño divino, una vez que nacemos de nuevo, porque nosotros nacimos muertos espiritualmente, pero todo preparado para que naciéramos de nuevo. Y todo fue preparado desde antes de la creación del universo para cada miembro del género humano. Va a haber individuos el día de hoy que van a responder a la iniciación divina y todo estaba programado para ellos desde antes de la creación del universo. Y entre más nos exponemos a toda esta realidad, más podemos trascender las circunstancias, porque continuamente las circunstancias nos van a estar moviendo el tapete a todos y todos los días. El que diga que no es un mentiroso. Y en el momento que tenemos miedo o culpa, o andamos buscando la aprobación personal o de otros, ese momento, aguas. Es un momento de emergencia. Y ya sabemos el número que tenemos que marcar. 119. Primera de Juan 1:9. Lo sigo repitiendo porque todos los días vamos a tener la oportunidad de utilizarlo. Estamos entonces funcionando dentro del género humano y todos los miembros del género humano tenemos la oportunidad de gozar el diseño, diseño de la estabilidad de estar funcionando como lo que somos para Dios. La estabilidad de todos los miembros del género humano está determinada por el nuevo nacimiento y el estar funcionando en la plenitud del Espíritu. Porque nacimos espiritualmente, pero todo estaba preparado para que naciéramos de nuevo a través de la liberación de la condenación y todo esto diseñado, preparado y todo provisto para que todos los pecados le fueran vaciados. Entonces, el diseño, y esto para que quede en nuestra cartera, el diseño para que los pactos funcionen es el establecimiento divino que es presentado claramente en las Escrituras, con sus instituciones. Entonces, el diseño para que los pactos funcionen es el establecimiento divino
con sus 4 instituciones, que hemos repetido 1000 veces, pero es una sinfonía que tiene un ritmo para bailarlo. Libre albedrío, matrimonio, familia y nación, para que exista la estabilidad para continuar inhalando y exhalando el punto de vista divino. Las instituciones divinas son reveladas en la palabra de Dios, en el código 1 y en el código 3 de la ley mosaica. Y entre más nos exponemos a la palabra de Dios, más vamos a saborear todo su contenido. Dios ha ordenado 4 instituciones divinas, por medio de las cuales el género humano es preservado y perpetuado como una extensión del conflicto angélico. El género humano, el matrimonio, la familia y la nación. Y cuando veamos cualquier expresión de esto, vemos que es parte de un programa divino para la estabilidad y para la comunicación de la palabra a aquellos que quieran conocer a Dios. Matrimonio, familia, con el libre albedrío, lleva a la nación. Y entre más individuos en una nación sean positivos a la palabra de Dios, más va a haber la estabilidad en esa nación. Si no, ¿por qué a través de la historia ha habido fases de estabilidad en ciertas naciones? ¿Por qué? Porque los miembros de esa comunidad estaban funcionando con los recursos divinos, respetando las instituciones divinas del libre albedrío, del matrimonio, de la familia y de la nación. Tuve que ir rápidamente a mi cartera. Las instituciones divinas entonces fueron creadas para los miembros del género humano. Dios empezó todo el programa solamente con una persona y después 2 y después la multiplicación. Y cada institución divina está compuesta de el programa y de la gracia. Por ejemplo, institución número 1, el género humano. Y normalmente pues no tenemos el tiempo para adentrarnos, pero ¿cómo es posible? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién creó a todos estos? ¿Y para qué fueron creados? La institución divina número 1 es el género humano, en donde está el libre albedrío. La primera institución divina es la creación del género humano. Y estaba solo y tenía felicidad perfecta en el jardín del Edén, pero con libre albedrío. El libre albedrío es el vehículo para crecer o estar tirado. La creación del género humano era la señal a Satanás que la puerta del salón del juicio estaba ahora abierta para el juicio de apelación de Satanás y de los ángeles caídos, porque cuando fueron sentenciados, apelaron a la sentencia, y su apelación no aparece exactamente en palabras, pero pudieron haber dicho claramente, utilizando los atributos de Dios, cómo un Dios de amor puede condenar a sus criaturas. El hecho es que el juicio de apelación se inicia con la creación del género humano. Entonces, la creación del género humano era la señal a Satanás que la puerta del salón del juicio estaba ahora abierta para el juicio de apelación.
Y el juicio de apelación se está llevando a cabo ahorita. Y este primer hombre, que era el gobernante del mundo, le fue dado una vida de alma, que aproximara la vida de alma de las criaturas angélicas. Y ahí el primer hombre está refiriendo al primer hombre y la primera mujer. Tanto el hombre como los ángeles tienen mentalidad y voluntad. No hizo a los ángeles robots. Clon, 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 clon. No. Nos hizo con libre albedrío para que saborearan su propio crecimiento. Al igual que el ser humano fue creado con libre albedrío. Entonces, el hombre, como los ángeles, tienen mentalidad y voluntad. Y la sentencia a una parte de los ángeles fue por el uso de su voluntad. Para que nos demos cuenta de la increíble importancia de nuestro libre albedrío. En Génesis 2:7 nos dice que Adán era un alma teniendo vida, literalmente, un alma teniendo vida. No te saltes. Génesis 2:7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo separado de la tierra y respiró en los orificios de su nariz el aliento de vidas, plural, vida de alma y vida de espíritu, tricótomo. El primer tricótomo. Y el hombre vino a ser un alma teniendo vida. Y esta alma con vida estaba bajo la autoridad de Dios y estaba respondiendo. Pero en la institución divina, él llevaba en su cuerpo la autoridad del alma, porque tenía una carrocería. Mentalidad para entender mandatos y voluntad para aceptar o rechazar mandatos. Eso es lo fascinante del libre albedrío, y cada uno de los miembros del ser humano tenemos la oportunidad cada hora que estamos despiertos para estar utilizando nuestro libre albedrío. Y una vez que nacimos de nuevo, tenemos que darnos cuenta del lujo de estar en la plenitud del Espíritu, porque en nuestro libre albedrío, en la plenitud del Espíritu, vamos a estar gozando en la riqueza que tenemos metabolizada y vamos a estar deseando saborear más y más de aquello que podamos estar expuestos. Y por eso es el apetito para exponernos a la palabra de Dios. No hubo un ser humano. Ahora, un punto aquí que me faltó. Las tres partes diferentes de Adán, cuerpo, alma y espíritu, fueron creadas individualmente y tenían que ser ensambladas. No hubo un ser humano, sino hasta que estos componentes fueron unidos. Y su majestad Jesucristo, que es el creador del universo, es quien los unió. El mismo que no estimó el ser igual a Dios como algo en que aferrarse, sino que restringió el uso independiente de sus atributos divinos para tomar humanidad y que esta humanidad creciera y llegara a la cruz para ser castigado por todos los pecados del género humano. Entonces, repitiendo este punto,
No hubo un ser humano, sino hasta que estos componentes fueron unidos y su majestad Jesucristo, el creador del universo, los unió. Él formó del polvo de la tierra y él respiró dentro de las fosas nasales el aliento de vida. No fue sino hasta que el alma fue puesta en el cuerpo que un ser humano vino a existir. La autoridad de la primera institución divina, entonces, ¿cuál es? La voluntad. Y todos los días tenemos la oportunidad de utilizar el lujo más increíble y más importante de nuestra vida, que es el poder tomar decisiones. Para la izquierda o para la derecha, para arriba o para abajo, azul o verde, juzgar o no juzgar, andar buscando la aprobación de otros o no la andar buscando. Ahí está el libre albedrío, para que nos demos cuenta que todo esto es parte de un diseño divino. Y entonces, el programa divino es para el crecimiento espiritual. Entonces, la autoridad de la primera institución divina es la voluntad. Él vino a tener autoridad de la mentalidad para reunir información, está refiriendo a las primeras criaturas, y para escuchar y entender los mandatos divinos, al igual que cada uno de nosotros. Él tenía la autoridad sobre la mujer, refiriéndose obviamente a Adán y Isha, tenía autoridad sobre la mujer y ella expresó voluntariamente su sometimiento a esa autoridad y ambos eran perfectamente felices dentro de su libre albedrío y sin una naturaleza del pecado, porque eran tricótomos y no tenían naturaleza de pecado. Además, nosotros ahora ya somos tricótomos, pero tenemos una naturaleza de pecado. Dios le dio al hombre un mandato. Antes que la mujer fuera criada, a no comer del árbol de la conciencia. El mandato divino fue dado en el modo imperativo dirigido a la voluntad del alma. Los mandatos de Dios siempre, siempre están dirigidos hacia la voluntad. Ahí está la primera institución, el libre albedrío, libre albedrío. Y cada 24 horas vamos a tener un número de horas donde descansamos la carrocería, pero un número de horas donde tenemos la oportunidad de utilizar nuestro libre albedrío para funcionar dentro del programa divino al que estamos siendo expuestos. Entonces, el mandato divino fue dado en el modo imperativo dirigido a la voluntad del alma. Los mandatos de Dios siempre, siempre están dirigidos hacia la voluntad. Génesis 2, 16 y 17. Adonai Elohim, referencia a Jesucristo, mandó al hombre diciendo, de cualquiera de los árboles en el jardín tú puedes libremente comer. Génesis 2, 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, porque en el día que comas de él, muriendo, morirás. Y ese muriendo se refiere a la muerte espiritual, o sea, a no tener comunión con Dios. Y con la muerte espiritual, morirás físicamente. Y en el caso de Adán, sucedió 930 años después,
pero no importa el número de días o de años. Aquí lo importante es entender cada uno de estos puntos para darle contexto a nuestras vidas. Este mandato despertó la voluntad del hombre. Dios no creó en Adán el conocimiento de la conciencia. El alma no tiene información en la conciencia. La conciencia debe ser enseñada. Y este era un conocimiento que Adán tenía que aprender para que estuviera en su conciencia. Así como los niños deben aprender la diferencia entre el bien y del mal, para que esté en su conciencia. Una conciencia es creada por la mentalidad y de ahí funciona bajo la voluntad. Y las decisiones que nosotros tomamos van a determinar nuestras vidas. Y entre más entendemos el programa divino, más vamos a saborear el programa divino. Cada uno de nosotros que tenemos un vocabulario para conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo, es a consecuencia de la conciencia. La muerte mencionada, así como muriendo, cuando dice muriendo morirás, ya vimos la muerte espiritual, es lo que llevó a la muerte física. Esta información, la muerte mencionada aquí como muriendo, se refiere a la muerte instantánea de la mujer espiritual, de la muerte espiritual, de la muerte espiritual. Esa es la muerte espiritual, muriendo. Muriendo morirás es una referencia a la muerte física al final de la vida. Y queremos salir de aquí habiendo entendido el programa. Riquísimos. Y podemos estar, ¿de quién me acuerdo? Pues de nuestro hermano Pablo, porque fue escrita su carta para que nos demos cuenta que puede estar en la prisión, o puede estar en el hospital, o puede estar en cualquier lado y estar en máxima felicidad. No permitamos en nuestro libre albedrío que las circunstancias nos determinen, porque todos somos pobres, miserables, esclavos de las circunstancias, cuando ya somos hijos, herederos, sacerdotes y embajadores. Entonces, la muerte mencionada con el muriendo morirás se refiere a la muerte espiritual, es lo que llevó a la muerte física. Romanos 5:12, por lo tanto, así como por un hombre, referencia a Adán, el pecado original, entró en el mundo, y la muerte, referencia a la muerte espiritual, a través de la naturaleza del pecado, así también la muerte espiritual se extendió a todo el género humano, porque todos pecamos en Adán, cuando Adán pecó, y nosotros nacemos con las consecuencias del pecado de Adán. Y es por eso que nacemos dicótomos, cuerpo y alma, pero ya con una naturaleza de pecado y condenados, pero con todo pagado y todo disponible para utilizar el libre albedrío, que es lo que estamos estudiando. El libre albedrío para desear conocer a Dios. Y aquel miembro del género humano que desea conocer a Dios, Dios lo vio desde antes de la creación del universo y la información está disponible. Y cuando responde, viene a ser tricótomo,
cuerpo, alma y espíritu, y se empieza el festival. Pero podemos estar en el festival miserables con una naturaleza del pecado. Primero de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, a consecuencia de que todo está pagado y respondemos a las buenas noticias de la salvación. Las decisiones que tomamos determinan la vida que llevamos cada 24 horas. Y lo más importante es estar sin pecado en confeso para estar saboreando el punto de vista divino que tengamos en nuestra cartera de marco de referencia, centro de memoria de nuestra alma. Y cuando llega una adversidad, híjole, que a todo dar para estar gastando el punto de vista divino que hayamos metabolizado. Ese es un punto importantísimo, pero a todos nos va a afectar esa situación y todos en algún punto vamos a fallar. Entonces, repitiendo 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Las decisiones que tomamos determinan la vida que vivimos. Dios creó una autoridad en nuestra alma y esa autoridad es llamada la voluntad. Firmes. Ya. En descanso. Ya. La voluntad. Pero si estamos fuera de comunión, vamos a estar utilizando nuestra voluntad para estar almacenando más porquería en nuestro marco de referencia, centro de memoria. La dinámica es extraordinaria. Dios creó una autoridad en nuestra alma y esa autoridad es llamada la voluntad para tomar la decisión de quitar nuestro pecado. Y cuando citamos nuestro pecado, continuar tomando decisiones funcionando en la esfera de poder divino. Pero si de repente salimos de comunión, de inmediato utilizamos nuestra voluntad, que es una institución divina. Ahora, el asunto de la primera institución divina es el siguiente. El cuerpo comió de los árboles como sustento para la casa del alma. El alma tenía mentalidad para entender el mandato divino, pero la voluntad era la autoridad para obedecer o desobedecer, al igual que en el conflicto angélico prehistórico. Y cada instante de cada instante, este evento se está llevando a cabo. Y nadie tiene excusa para no salir de aquí habiendo alcanzado máximo crecimiento espiritual, pero el máximo crecimiento espiritual es el producto de las decisiones que nosotros tomamos en lo que se refiere a exponernos a la palabra de Dios y aplicar el punto de vista divino una vez que nacimos de nuevo. El todo del hombre era la institución divina. La voluntad entonces es la autoridad en la institución divina número 1. Pero el género humano es la institución divina. Eventualmente, Adán y la mujer tomaron la decisión mala y vinieron a estar instantáneamente, espiritualmente muertos.
A diferencia de Satanás y los ángeles caídos, el hombre y la mujer aceptaron la solución redentora. Satanás y los ángeles caídos rehusaron tomar la responsabilidad por su decisión de rebeldía contra Dios y también rehusaron aceptar la solución divina, y por eso es que está el juicio llevándose a cabo. Y nosotros tenemos la oportunidad en el juicio de apelación de ser presentados como testigos del fiscal, en donde demuestra que lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Por lo tanto, dos categorías de ángeles resultaron a consecuencia del libre albedrío: ángeles elegidos y ángeles caídos. La palabra elegidos implica que hubo una oportunidad de escoger en el conflicto angélico. Y la elección siempre está relacionada con la liberación de la condenación, por lo tanto con la redención. Y la redención requería que alguien pagara. Y para que esto se llevara a cabo, Dios Padre no escatimó a su propio Hijo, y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios como algo hay que aferrarse, sino que restringió el uso independiente de sus atributos divinos para venir a ser nuestro Salvador y pagar por todos nuestros pecados. Esto es información que tenemos para valorar nuestra salvación. A consecuencia de la descendencia de Adán y Isha, o Juba, la procreación en el matrimonio es perpetuada al género humano en un estado de muerte espiritual desde el nacimiento. Desde el nacimiento empieza la muerte espiritual, pero ya todo programado para que el día que ese niño o ese joven o ese adulto quiera conocer a Dios, ya está todo programado para que tenga la información, y cuando responde, nace de nuevo. Para entender el programa, pues si no, aquí no más. Sin entenderlo. Voluntad, entonces, la importancia de esta institución. La institución divina número 2, el matrimonio, programa divino. Dios tomó a Adán de la institución divina número 1, que es la humanidad. Entonces, 1, humanidad. 2, matrimonio. Lo tomó de la institución número 1 a la institución divina número 2, con el matrimonio, creándole una pareja perfecta. El primer matrimonio fue llevado a cabo por Jesucristo en el jardín del Edén, cuando Él le trajo al hombre su mujer ideal. Ha de haber sido un momento extraordinario. La monogamía, que es una relación permanente entre un hombre y una mujer, es ordenada por Dios para recordar al género humano que Él, desde el principio, llevó a cabo un diseño llamado hombre y mujer ideales. Hombre y mujer ideales, que tiene que ver precisamente con nuestro pasaje. Génesis 1:26,
Entonces dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado en toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Génesis 1:27. Dios, referencia a Dios Hijo, su majestad Jesucristo, creó al hombre a su propia imagen. O sea, en la imagen de Dios. Él lo creó, hombre y mujer los creó. Génesis 5:1. Ahora, todo esto tiene que ver con la institución divina del matrimonio. Diseño divino. Génesis 5:1. Este es el libro de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Génesis 5, Dios. Hombre y mujer los crió y los bendijo. Y el día que fueron creados, llamó el hombre llamó el nombre de ellos hombre. Génesis 2:18. Entonces, hombre desde el punto de vista de humano, ser humano. Entonces, Jehová Elohim no es. Entonces, Jehová Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y ahí es donde se aplica lo que acabo de corregir incorrectamente, porque el día que fueron creados llamó el nombre de ellos hombre, pero ya tenía un diseño divino que iba a ser la institución número 2. Génesis 2:18. Entonces Jehová Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ahí está la institución. Le haré una ayuda idónea. Yo construiré una ayuda idónea. ¿Ok? Que algo que es correspondiente a él, o sea, de la misma especie. Génesis 2:19. Jehová Dios, pues, formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Lo que el hombre llamó a los animales, este es su nombre. Génesis 2:20. Así que Adán dio nombres a todos los animales domesticados y a las aves de los cielos y a todos los animales no domesticados del campo. Pero para él no se encontró una ayuda idónea que le correspondiera porque todavía no se la había traído. Génesis 2:21, por lo tanto, Dios Elohim, o sea, Jesucristo, causó que sobre el hombre cayera un sueño profundo. Y mientras comía, él tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Génesis 2:22. Y Jehová Elohim construyó, que es el Maná, construyó la mujer de la costilla que había tomado del hombre y la trajo al hombre. Evento que se llevó a cabo y nos está siendo presentado. Puede haber más lujo. Génesis 2:23. Entonces dijo el hombre, ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada. Entonces dijo el hombre,
Ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esta será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Génesis 2:24. Por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre y tendrá relación sexual con su esposa, de tal manera que vengan a ser una sola carne. Génesis 2:25. El hombre y su esposa sabían que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Estaban orientados. 1 Corintios 7:2. A causa de la fornicación, que es la vida religiosa corintia, en la práctica de, entre otros ritos, el rito del culto fálico, cada hombre tenga su esposa y cada mujer tenga su esposo. Ahí está la institución divina número 1, diseñada por Dios para la estabilidad de un individuo o de los individuos, para la estabilidad de la familia y para la estabilidad de la nación. Y todo esto a través del libre albedrío. Y ahí están las instituciones. Libre albedrío, matrimonio, familia y nación. Una programación perfecta. 1 Corintios 7:3, en lo que se refiere a la responsabilidad del esposo, que el esposo siga dando de la fuente original de sí mismo para cumplir la responsabilidad con su esposa. Asimismo, también la esposa está diseñada para responder con su esposo. 1 Corintios 7:4. La esposa no tiene autoridad sobre su cuerpo. La mujer depende del hombre para su satisfacción sexual y el hombre ha sido diseñado para satisfacerla. Porque la esposa no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo tiene autoridad sobre su propio cuerpo. No tiene autoridad sobre su propio cuerpo. El hombre depende de la mujer para su satisfacción sexual. Todo este programa es un diseño perfecto que se repite en todos los miembros del género humano en la medida que están funcionando dentro del programa. Cuando Jesucristo creó a Adán, él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y su solución fue la mujer. Jesucristo construyó a la mujer ideal de Adán. Y su relación, establecida en el jardín del Edén, continuó después de la caída y continúa el día de hoy y va a continuar el día de mañana. Para que saboreemos continuamente estas instituciones divinas. Y esta relación nunca ha sido cancelada en ninguna generación y nunca será cancelada. Libre albedrío, matrimonio, familia y nación. El matrimonio es la organización más básica y fundamental del género humano. Inclusive, un no creyente cuya vida es un fracaso total puede tener una gran felicidad temporal si se casa con la mujer correcta. Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con tu mujer ideal que amas todos los días de tu vida
llena de vacío, o sea, sin salvación, cuya vida de vanidad ha sido dada debajo del sol, porque esta es la porción de tu vida. Del duro trabajo con que te afanas debajo del sol. Todos los diseños, todos los programas, y entre más nos exponemos a la palabra de Dios y más los entendemos, vamos a estar funcionando con más y más y mayor lujo. No tiene nada que ver con cuánto tenemos en la cartera o dónde vivimos. Porque si eso nos determina, somos unos pobres miserables, determinados por circunstancias. Y todos vamos a estar determinados por circunstancias todos los días. ¿Cuánto del día? Cada uno tendrá que responder. La analogía de una relación monógama y una relación con Cristo se encuentra muy claramente expuesta en Efesios. Fíjese, Efesios 5, 26 a 33. Efesios 5, 26. Ahora, todo esto tiene que ver con las instituciones divinas, y las instituciones divinas son el producto de lo que hemos estado estudiando en los pactos. Efesios 5, 26. A fin de que Él pueda apartarla, refiriéndose a la iglesia, a los miembros de la familia real, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra hablada. Y el lavamiento de la palabra hablada no es más que un símbolo de el bautismo del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu, en donde vamos a tener el apetito para exponernos a la palabra hablada. Efesios 5, 27. Para que Él presente a sí mismo una iglesia, una congregación de miembros de la familia gloriosa, sin mancha, sin ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea separada para Dios, sin imperfección. Y cada uno de nosotros que hayamos nacido de nuevo, estamos separados para Dios para utilizar la institución divina número 1 del libre albedrío, para cuando estamos fuera de comunión, citar nuestro pecado y tener el apetito para exponernos al punto de vista divino y estar saboreando la sinfonía y la riqueza más grande. Y la riqueza más grande es la que tenemos en el alma del punto de vista divino metabolizado. Efesios 5:28, entonces, de igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como aman a sus cuerpos, o sea, a sus personas. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia. Cuando vemos la palabra iglesia, es la reunión de los miembros de la familia real, que son el cuerpo de Cristo. Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo. Efesios 5:31. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y tendrá relación sexual con su mujer, y los dos serán una sola carne. Efesios 5:32. Grande es este misterio. Y este misterio es aquello que no había sido comunicado. Ahora
Lo digo con referencia a Cristo y a la reunión de miembros de la familia real, que es la eclesía, Efesios 5:33. Sin embargo, ustedes, esposos también, cada uno de ustedes individualmente, en esta manera debe de amar a su propia esposa como a sí mismo, como a su propia persona, como a su propio cuerpo. La esposa debe de ser y debe ver que ella respeta a su esposo. Instituciones divinas para la estabilidad de individuos, de familias, de localidades, de naciones, para que continúe fluyendo la verdad cada 24 horas para aquellos que nacen de nuevo y continúan respirando aquí. Porque el día de hoy debe haber miles que respondieron a la iniciación divina, nacieron de nuevo, pero tienen su institución divina. Número 2, de hecho, que es el libre albedrío. Porque la institución divina en sí, número 1, aunque la conocemos como el libre albedrío, la institución divina número 1 es el género humano. La institución divina número 2 es el libre albedrío. Y con ese libre albedrío vamos a determinar cuánto del programa divino conocemos, entendemos y gozamos. Y todo esto tiene que ver con el matrimonio. El matrimonio, Efesios 5:28. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Y esta es una continua repetición. Sin embargo, ustedes, 5:33, sin embargo, ustedes, esposos, también, cada uno de ustedes individualmente, en esta manera debe de amar a su propia esposa como a sí mismo, como a su propio cuerpo. Institución divina para la estabilidad y para el desarrollo de la institución divina de la familia. Entonces, todos estos son principios básicos en donde hemos estado observando el plan de Dios. Y cada instante de cada instante estamos funcionando dentro de un plan divino para nuestras vidas. Y normalmente estamos siendo determinados por circunstancias o memorias o personas. Y por eso es tan importante entender todo esto para estar saboreando el programa divino y continuar creciendo espiritualmente. Entonces, libre albedrío, matrimonio, y con eso viene la familia, que es la institución divina número 3. El nacimiento físico y la imputación de la vida humana, más la imputación del pecado original de Adán, encuentran al bebé humano en absoluta incapacidad y dependencia. Pero todo planeado para el libre albedrío de ese bebé en la medida que viene a ser niño, adolescente y adulto. Entonces aquí empezamos en nuestra próxima sesión la institución divina número 3. Gracias Dios Padre por el maravilloso privilegio de exponernos a toda esta información para estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. Te pedimos que toda esta información venga a ser para nuestro crecimiento espiritual y para la gloria de nuestro Salvador.
Te lo pedimos en su nombre. Amén.